¿Alguna vez has sentido que el mal te rodea por todos lados? Es como si la deshonestidad, la injusticia y la decadencia se hubieran convertido en la norma del mundo moderno. Da la impresión de que ya nadie se escandaliza, que todo está permitido, y que el bien ha quedado relegado al olvido. Así eran las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, poderosas, ricas, llenas de lujos y excesos, pero completamente desconectadas de los principios más básicos de justicia y compasión. Aunque parezca una historia distante en el tiempo, lo que ocurrió allí refleja con crudeza lo que vivimos hoy, una sociedad que ha dado la espalda a lo sagrado, donde los avisos divinos son ignorados y se vive como si las acciones no tuvieran consecuencias. Pero, ¿qué ocurre cuando el umbral de la paciencia celestial es superado? ¿Existe un camino para aquellos que aún desean hacer lo correcto, incluso en medio de un entorno tan corrompido? Esta historia te revelará cómo la fuerza del juicio divino cayó sobre dos ciudades consumidas por su arrogancia, pero también cómo la compasión de Dios ofreció una salida a quienes todavía elegían la obediencia. Lo que vas a ver no es solo una lección del pasado, es un espejo del presente. Es un llamado urgente a reflexionar antes de que sea demasiado tarde, porque lo que una vez ocurrió puede repetirse si seguimos por el mismo camino. Antes de sumergirnos por completo en esta poderosa narración, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenidos que transforman corazones y despiertan conciencias. Prepárate, porque lo que vas a escuchar sobre Sodoma y Gomorra va a estremecer tu alma como nunca antes. En medio de una civilización podrida por dentro, había un hombre que aún conservaba su integridad, Lot. Sobrino de Abraham, Lot no era un hombre indiferente ni insensible. Su corazón latía con reverencia por Dios, y su conciencia lo mantenía firme frente a las tentaciones de su entorno. Años atrás, había compartido tierras y caminos con Abraham, pero el crecimiento de sus rebaños y bienes fue tal que el espacio que compartían ya no era suficiente para ambos. Para evitar disputas entre sus pastores, Abraham, con la humildad que lo caracterizaba, permitió que Lot escogiera primero la región a donde deseaba trasladarse. Fue en ese momento cuando el destino de Lot comenzó a escribirse, llevándolo directo a un lugar donde la oscuridad lo envolvía todo, incluso a plena luz del día. Desde lo alto de una colina, Lot contempló el valle que se extendía frente a él. A sus ojos, aquella tierra era un verdadero paraíso, campos verdes que se perdían en el horizonte, ríos cristalinos serpenteando entre los árboles, y un clima que parecía hecho a medida para la abundancia. Sin pensarlo demasiado, decidió tomar rumbo hacia ese lugar. Era una tierra fértil, generosa, que prometía prosperidad sin esfuerzo. Allí, todo parecía perfecto para comenzar una nueva vida llena de posibilidades. Las ciudades del valle, especialmente Sodoma, brillaban con una riqueza que deslumbraba, comercio activo, construcciones majestuosas y un estilo de vida seductor para cualquiera que buscara crecer rápido. Pero detrás de esa fachada de esplendor, se escondía un entorno contaminado por una decadencia moral profunda. Lot no imaginaba lo que le esperaba. Aquella ciudad no era simplemente un lugar próspero, era un centro de corrupción espiritual y rebelión abierta contra todo lo que era recto. Los valores habían sido enterrados bajo capas de lujos y placeres. Lo que parecía ser una decisión sabia y prometedora pronto se revelaría como un camino peligroso que pondría a prueba su fe, su familia y todo lo que él valoraba en lo más profundo de su alma. En un principio, Lot decidió establecerse en las afueras, quizás con la esperanza de mantenerse a salvo de las influencias negativas. Pero con el paso del tiempo, su cercanía con Sodoma fue aumentando. Lo que empezó como una decisión estratégica, terminó con él y su familia viviendo entre la misma gente que despreciaba los caminos del bien. Tal vez Lot creyó que podría resistir la presión del entorno, o incluso influenciar a los demás con su ejemplo.
Pero el efecto fue el contrario. La ciudad comenzó a envenenar su hogar, poco a poco. Sodoma no era un lugar común. La decadencia moral era visible en cada rincón. No había justicia. No había temor ni respeto por Dios. La violencia y los abusos eran parte del día a día. La inmoralidad se celebraba abiertamente, y la corrupción alcanzaba todos los niveles de la sociedad. Los más pobres eran despreciados y tratados como basura. Los forasteros eran rechazados sin piedad, y quien se atrevía a hablar de integridad era silenciado o marginado. Aún así, Lot permanecía allí, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Dios, en su infinita paciencia, observaba el doloroso panorama. Su corazón se quebraba al ver tanta maldad, pero como juez justo, sabía que no podía permitir que la impiedad reinara eternamente. Mientras los días pasaban, Sodoma y Gomorra se hundían cada vez más en su propia perversión. Lo que muchos pensaban que era solo una cultura diferente, pronto se reveló como un sistema donde la maldad se había institucionalizado. Ya no había límites. Lo impensable se volvía común. Aquello que debía escandalizar, ahora se celebraba. Los callejones y plazas de Sodoma eran escenario de actos de crueldad, abusos de poder y violencia desenfrenada. Nadie parecía sentir culpa. La conciencia colectiva estaba cauterizada. Los encargados de impartir justicia eran, en realidad, parte del problema, completamente corrompidos. Los débiles sufrían sin esperanza. Los extranjeros eran humillados, y cualquier intento de proclamar lo correcto era aplastado sin contemplación. El ambiente se había vuelto insoportable. Y sin que muchos lo percibieran, el tiempo de la corrección divina se acercaba rápidamente. El verdadero problema no era únicamente lo que hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra, sino la frialdad con la que actuaban. No había remordimiento. Nadie se arrepentía. El respeto por lo divino había desaparecido por completo. Era como si toda una población hubiese decidido, deliberadamente, desafiar al Creador con actos cada vez más despreciables, como si estuvieran provocando una reacción del cielo, ignorando las consecuencias eternas que esto podría traer. La maldad se volvió tan abrumadora que los lamentos de los inocentes comenzaron a resonar en los cielos. Era como si el mismo suelo, contaminado por tanta injusticia, hubiera comenzado a gemir en protesta. La opresión, la crueldad y el desprecio por el prójimo habían alcanzado un punto crítico. A pesar de su amor inmenso por la humanidad, Dios, que había mostrado una paciencia infinita, ya no encontró señal alguna de cambio. Había dado oportunidades, había esperado. Pero los corazones estaban endurecidos. Las personas no solo no querían cambiar, se burlaban de cualquier posibilidad de redención. Entonces, llegó el momento de actuar. La sentencia fue pronunciada, aquellas ciudades serían juzgadas. Desde las alturas, el Señor envió a sus mensajeros celestiales con una misión clara. La destrucción ya no era una posibilidad, era un decreto. Muy lejos de allí, en las tierras tranquilas donde vivía Abraham, el Señor decidió compartir con él lo que estaba por suceder. El clamor de los oprimidos había llegado ante su presencia, y ahora era imposible ignorar la magnitud del desastre moral de aquellas ciudades. Al escuchar la revelación, Abraham se sintió profundamente conmovido. Sabía muy bien cuán perversas eran Sodoma y Gomorra, pero su corazón se inquietó al recordar que su sobrino Lot y su familia vivían allí. ¿Serían ellos arrastrados por la condena junto con los culpables? ¿No habría, acaso, personas justas aún entre tanta oscuridad? Movido por un sentido de urgencia y compasión, Abraham reunió valor y se acercó al Señor. Lo hizo con respeto,
pero también con determinación. Se atrevió a levantar la voz, no para cuestionar la justicia divina, sino para apelar a su misericordia. Señor, dijo con humildad, ¿destruirás al inocente junto con el culpable? Y si hubiera 50 personas justas en la ciudad, ¿perdonarías a todos por amor a esos 50? El Creador, con su justicia perfecta y su corazón lleno de gracia, respondió, si hallo 50 justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Pero Abraham, conocedor de cuán profundamente el mal había echado raíces en aquella tierra, temía que no hubiera tantos. Así que volvió a hablar. ¿Y si fueran solo 45? Y Dios le respondió, por 45 no la destruiré. La conversación continuó. Abraham, sin dejar de mostrar reverencia, siguió intercediendo. ¿Y si fueran 40? Y el Señor, fiel a su palabra, respondió con firmeza y ternura, si encuentro 40 justos, la perdonaré por amor a ellos. Al notar que Dios no solo lo escuchaba, sino que también respondía con compasión, Abraham sintió el valor para ir aún más lejos. Con profundo respeto, dijo, mi Señor, no se enoje conmigo, pero, ¿y si solo hubiera 30 justos? El Señor, fiel a su carácter lleno de bondad, contestó con firmeza, si encuentro 30 personas justas, no destruiré la ciudad. Sin embargo, el corazón de Abraham no hallaba descanso. Él conocía bien la oscuridad que reinaba en Sodoma y Gomorra, y temía que incluso ese número fuera demasiado alto. Por eso, con una mezcla de temor y esperanza, se atrevió a pedir una vez más, ¿y si fueran solamente 20? Y una vez más, Dios respondió con paciencia, por amor a esos 20, perdonaré la ciudad. Entonces, Abraham reunió todo su coraje para hacer una última súplica. Su voz, cargada de humildad, apenas se alzó, permita mi Señor que hable solo una vez más, y si solo hubiera 10. Y el Señor, que nunca desprecia un corazón intercesor, le dijo, aun si fueran solo 10, por amor a ellos no destruiré la ciudad. En ese momento, Abraham comprendió que ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Si en medio de tanta oscuridad todavía existía un pequeño remanente de personas justas, Dios las preservaría. Pero si ni siquiera 10 podían encontrarse, el destino de Sodoma y Gomorra ya estaba sellado. En silencio, Abraham volvió a su tienda. Aunque no tenía certeza de lo que ocurriría, había cumplido su papel, había intercedido con fe, con valentía y con amor. Mientras tanto, los mensajeros celestiales ya se aproximaban. El cielo estaba decidido a actuar. Un momento clave antes de seguir con este relato que no deja indiferente a nadie. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, haz algo que puede cambiar vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu huella en los comentarios escribiendo la frase, Dios siempre advierte antes de juzgar. Cada palabra que dejes y cada suscripción abre una puerta para que más personas escuchen esta verdad. No subestimes el poder de difundir la luz en medio de tanta oscuridad. Cuando la noche comenzó a envolver con su manto a Sodoma, dos figuras imponentes cruzaron los límites de la ciudad. A simple vista, parecían viajeros como cualquier otro. Pero en realidad eran enviados del cielo, ángeles con una misión urgente y clara. Su propósito era doble: observar con sus propios ojos el nivel de depravación que reinaba en aquel lugar y salvar a Lot y a su familia del juicio que ya estaba a punto de caer. Al llegar, lo primero que vieron fue a un hombre sentado junto a la entrada de la ciudad. Ese hombre era Lot. En aquellos tiempos, sentarse a las puertas de una ciudad no era un simple gesto, era un símbolo de autoridad y reconocimiento. Era el lugar de los jueces, de los sabios, de los líderes que tomaban decisiones. Aunque Lot vivía en medio de una ciudad perversa, aún conservaba algo de respeto por parte de la comunidad. A diferencia del resto de la ciudad, el corazón de Lot no se había vuelto de piedra. Aunque vivía rodeado de oscuridad, aún conservaba sensibilidad,
temor de Dios y sentido de justicia. Sabía perfectamente en qué tipo de ambiente estaba sumergido, pero quizá la costumbre, el miedo o la falta de opciones lo habían mantenido allí. Cuando vio llegar a aquellos dos hombres, algo en su interior se agitó. Se levantó sin dudar y fue directo hacia ellos. Se inclinó con respeto, como se hace ante alguien honorable, y le suplicó: «Mis señores, por favor, vengan a mi casa. Pasen la noche bajo mi techo. Pueden lavarse los pies y descansar. Mañana seguirán su camino con tranquilidad». Los ángeles, que ocultaban su verdadera identidad bajo forma humana, le respondieron con cortesía que preferían quedarse en la plaza pública. Pero Lot sabía que esa ciudad no ofrecía seguridad a nadie, mucho menos durante la noche. El peligro era constante. La perversión de sus habitantes no conocía límites y permitir que esos hombres durmieran al aire libre sería condenarlos. Con creciente urgencia, insistió: no se queden aquí. Vengan conmigo. Mi casa es su refugio». Ante su persistencia, los viajeros aceptaron. Una vez dentro, Lot los atendió con esmero. Les preparó una comida sencilla, con pan sin levadura, y compartieron una cena en silencio, como si todos intuyeran que algo más estaba por suceder. Afuera, las sombras de la ciudad comenzaban a agitarse. La calma de la noche ocultaba algo mucho más siniestro. A medida que las horas pasaban, un ruido comenzó a invadir el ambiente. Al principio fue solo un murmullo. Luego, pasos apresurados, voces alteradas. En pocos minutos, una multitud rodeó la casa de Lot. Eran hombres de todos los sectores de la ciudad, jóvenes y ancianos, reunidos con un propósito oscuro. Golpeaban la puerta con violencia, exigiendo a gritos: «Lot, ¿dónde están esos hombres que llegaron esta noche? Tráelos afuera». Sus intenciones eran claras y totalmente perversas. Querían abusar de los viajeros, profanar el derecho más sagrado de la hospitalidad. Lot, horrorizado, comprendió que la situación había cruzado todos los límites. Aquellos hombres no eran simples huéspedes. Habían confiado en él, bajo su techo, esperando seguridad. No podía permitir que les pasara nada. Con el corazón latiendo con fuerza, Lot salió al encuentro de la multitud y cerró la puerta tras de sí. Se interpuso entre los invasores y su hogar. Con los brazos extendidos, intentó apaciguar el caos. «Hermanos, por favor, no hagan esto». Su súplica era desesperada. Sabía que incluso en culturas decadentes, las leyes de hospitalidad eran consideradas sagradas. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Aquellos hombres ya no razonaban. Estaban cegados por el deseo de hacer el mal. En un intento por salvar a sus invitados, Lot tomó una decisión tan drástica como incomprensible para nosotros hoy. Les ofreció a sus propias hijas, que nunca habían estado con hombre alguno, esperando que al menos ese acto frenara la locura. «Tengo 2 hijas», dijo. «Les ruego, tómenlas si así lo desean. Pero no toquen a estos hombres. Ellos están bajo mi protección». Pero ni siquiera esa oferta los hizo retroceder. No querían escuchar. No buscaban diálogo. No querían justicia ni razonamiento. Lo único que reinaba en sus corazones era la violencia, el desprecio y la corrupción total. La maldad en Sodoma no era solo un acto, era una forma de vida profundamente arraigada en todos los niveles de aquella sociedad. La oscuridad que envolvía a Sodoma había cruzado todos los límites concebibles. Aquellos hombres, poseídos por una furia ciega, se abalanzaron sobre Lot, empujándolo con violencia mientras gritaban con desprecio: «Apártate, ¿quién te crees que eres para darnos órdenes? Ni siquiera eres uno de los nuestros, y ahora vienes a juzgarnos». La agresividad se desbordó. Ya no se conformaban con los forasteros, ahora también querían hacerle daño a Lot. La situación se volvió caótica. El rugido de la multitud era ensordecedor.
Intentaban derribar la puerta a la fuerza. Querían tomar por la fuerza lo que no les pertenecía. Fue entonces cuando lo imposible ocurrió. En un instante, la atmósfera cambió. Desde el interior de la casa, los ángeles actuaron con poder sobrenatural. Con una fuerza que no era de este mundo, extendieron sus manos y en un solo movimiento tomaron a Lot y lo arrastraron al interior, cerrando la puerta tras él de manera firme y definitiva. Pero no terminó allí. Con una acción que desbordaba autoridad celestial, los ángeles provocaron que toda la multitud quedara completamente cegada. De pronto, los atacantes comenzaron a tropezar, chocando unos con otros como si la noche se hubiera vuelto aún más densa. Ya no podían encontrar la entrada. Se golpeaban, gritaban, perdidos en una oscuridad física y espiritual. Era como si la justicia divina hubiera descendido en forma de confusión. Sodoma estaba completamente perdida. No había nada que rescatar. La maldad se había enraizado tan profundamente que ya no quedaba lugar para el arrepentimiento. Los ángeles, con el rostro grave, se volvieron hacia Lot. Lo miraron con seriedad, y su voz, que hasta entonces había sido calma, ahora retumbaba con una autoridad que no dejaba espacio para la duda. «Escucha con atención», dijeron. «El tiempo se ha agotado. No hay marcha atrás. Hemos venido con un propósito claro, destruir esta ciudad. El clamor de su maldad ha llegado tan alto que la sentencia ya ha sido dictada. Debe salir de inmediato». El corazón de Lot palpitaba con fuerza. La noticia le golpeó como un rayo. ¿Destruir la ciudad? Por un momento, dudó de lo que había escuchado. Pero la intensidad en la mirada de los ángeles no dejaba espacio para cuestionamientos. No era una simple advertencia. Era una orden de vida o muerte. No había tiempo que perder. Reúne a los tuyos. Llama a tus hijas, a tu esposa. Ve ahora mismo a buscar también a los hombres comprometidos con ellas. Diles que huyan. Que abandonen todo. No hay otra salida. El juicio caerá sobre esta ciudad sin demora. Sin perder un segundo, Lot salió corriendo. Su voz temblaba por la urgencia, sus pasos eran rápidos y torpes. Localizó a los prometidos de sus hijas y sin rodeos, les comunicó la gravedad de la situación. «Debemos salir ahora mismo. El Señor va a destruir esta ciudad. No hay tiempo que perder». Lot, cargado de urgencia y temor, corrió hacia los hombres comprometidos con sus hijas. Intentó advertirles con sinceridad y desesperación: «Debemos salir ahora. El Señor traerá justicia sobre esta ciudad». Pero en lugar de escuchar y comprender la gravedad del momento, se burlaron de él. Con miradas de desprecio y tono sarcástico, le dijeron: «¿De qué hablas, Lot? No digas tonterías». Para ellos, todo parecía un chiste absurdo. Estaban tan inmersos en su vida de pecado, tan acostumbrados a la falta de consecuencias, que no creían que algo realmente pudiera cambiar. Lot insistió, pero sus palabras chocaban contra corazones endurecidos. La incredulidad se había arraigado tan profundamente en ellos que ninguna verdad podía penetrar. Frustrado y consciente de que el tiempo se agotaba, Lot regresó apresuradamente a su casa. El cielo comenzaba a teñirse de tonos pálidos, el amanecer se acercaba. Y con él, el momento en que la justicia divina caería sin piedad sobre Sodoma y Gomorra. Los ángeles lo miraron con seriedad y le hablaron con firmeza: «Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas y salgan ahora mismo de esta ciudad. Si no lo hacen, serán consumidos junto con ella». Pero, increíblemente, Lot aún dudaba. Tal vez era el miedo. Tal vez el apego a lo conocido. Quizás, en lo más profundo, aún abrigaba la esperanza de que todo pudiera cambiar. Pero esa vacilación casi le costó la vida. Fue entonces cuando, en un acto de compasión extraordinaria, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano.
No podían esperar más. Era hora de actuar. Con fuerza sobrenatural, lo sacaron de la ciudad. Ya no había tiempo para decisiones. La única opción era obedecer. Corran por sus vidas. Ordenaron los mensajeros celestiales. No miren atrás, no se detengan en ningún lugar del valle, huyan hacia las montañas o serán alcanzados por la destrucción. Era un llamado a actuar sin titubeos. Las palabras eran claras. No era momento de pensar. Era momento de correr. El juicio ya había sido pronunciado. Y mientras el cielo se iluminaba lentamente, la sentencia sobre Sodoma y Gomorra estaba por cumplirse. La atmósfera estaba cargada, como si el mismo universo contuviera el aliento. Y aunque habían sido rescatados de la muerte, Lot y su familia aún estaban paralizados por el miedo. Los ángeles, al ver que la indecisión persistía, no permitieron más demoras. Con determinación, los guiaron lejos de la ciudad, llevándolos más allá de los límites de la destrucción inminente. Apenas cruzaron las puertas de Sodoma, una nueva advertencia fue proclamada: corran sin detenerse, no vuelvan la vista atrás, no permitan que nada los frene. Era una carrera por la vida, y cualquier desobediencia significaba la muerte. Lot llevaba un peso en el corazón. Dejaba atrás su casa, sus pertenencias, todo lo que había construido durante años. Pero nada de eso tenía valor ahora. Lo único que importaba era salvar su vida y la de su familia. Sin embargo, al pensar en las montañas, sintió que el miedo se apoderaba de él. Aquel lugar era inhóspito, desconocido y peligroso. ¿Cómo sobrevivirían allí? Entonces, dominado por la desesperación, Lot se volvió hacia los ángeles y suplicó: «No, mi señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego. No me hagas huir a las montañas», imploró Lot con la voz quebrada. «Allí no sobreviviré. El desastre me alcanzará y moriré». El miedo lo envolvía. Aun habiendo sido rescatado de la destrucción, su confianza en la protección divina no era completa. No podía imaginarse enfrentando la dureza de las montañas, lejos de todo lo que conocía. Por eso, con los ojos suplicantes, propuso una alternativa. «Miren, hay una pequeña ciudad cerca de aquí. No es importante, es insignificante. Pero si me permiten refugiarme allí, podré salvar la vida». Los ángeles, en un gesto de compasión y misericordia, accedieron a su petición. «Está bien, te concedemos este ruego. Esa ciudad no será destruida. Pero ve ahora mismo, con urgencia, porque no podemos iniciar el juicio hasta que estés a salvo». Aquel lugar, llamado Zoar, se convertiría en el refugio de Lot. Pero la advertencia seguía firme, no había tiempo para distraerse. Debían correr, debían llegar antes de que fuera demasiado tarde. Y fue entonces cuando ocurrió. El cielo, aún iluminado solo por los primeros rayos del sol, se convirtió en testigo del juicio más temido. Desde lo alto, el juicio de Dios descendió con fuerza sobre Sodoma y Gomorra. La tierra tembló. El aire se tornó espeso. La destrucción, inminente y absoluta, comenzó. Detente un momento. Este instante no es casual. Si esta historia ya está tocando tu corazón, es porque Dios quiere hablarte. Él te está mostrando algo importante hoy. Deja un comentario diciendo: «Señor, ayúdame a seguir adelante y no mirar atrás». Tal vez tus palabras sean justo lo que otra persona necesita para abrir los ojos y volver a Dios. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo al canal. Estas historias tienen poder. Poder para transformar, para despertar, para salvar. Que más personas puedan ser alcanzadas por esta verdad. Lot, con el corazón acelerado, corría por las calles de Sodoma. El caos ya comenzaba a sentirse en el aire. Sabía que cada segundo contaba. Los ángeles habían sido claros.
La ciudad sería completamente destruida, y la única opción era huir sin mirar atrás. Pero su preocupación no terminaba con su esposa e hijas. Había dos personas más que le importaban profundamente, los hombres que estaban comprometidos con sus hijas. A pesar del pánico, no los olvidó. Con determinación, llegó a la casa donde vivían. Golpeó la puerta con fuerza. «Abran, por favor, es urgente», gritó. Finalmente, cuando la puerta se abrió, Lot entró apresuradamente. Su respiración era agitada, su rostro reflejaba la gravedad del momento. No perdió ni un segundo. Les habló con voz firme y desesperada. «Tenemos que salir ya. El Señor va a destruir esta ciudad por completo. No hay tiempo que perder». Pero la reacción de aquellos dos hombres no fue la que Lot esperaba. En vez de mostrar asombro o preocupación, se miraron el uno al otro y comenzaron a reír. Una carcajada burlona rompió el momento de urgencia. «¿De qué hablas, Lot?», dijo uno entre risas. «¿Destruir la ciudad? Por favor, ¿y luego qué? Fuego cayendo del cielo». Para ellos, la advertencia de Lot no era más que una historia absurda, una exageración sin sentido. No podían imaginar que la ciudad donde habían crecido, con sus enormes murallas y su gente poderosa, pudiera desaparecer en un instante. «Siempre dices que Dios es justo, que da oportunidades, ¿por qué habría de destruirnos ahora?», se burló el otro. Lot, sintiendo como el tiempo se escapaba, insistió con desesperación: «Les ruego que me crean. No es una amenaza vacía. Esto no es un juego. La destrucción está por comenzar». Pero fue inútil. Aquellos hombres estaban ciegos. No por falta de visión, sino porque sus corazones estaban completamente endurecidos. Se habían acostumbrado tanto al pecado de Sodoma, que no podían concebir que Dios actuara con justicia. Ya no sentían temor ni conciencia, solo desprecio por la verdad. En ese instante, Lot comprendió que no había nada más que pudiera hacer. Sus futuros yernos habían elegido quedarse. No querían huir. No querían salvarse. Era una elección voluntaria y desgarradora. Con el alma rota y los ojos cargados de tristeza, Lot se alejó de la casa. Caminó en silencio, con pasos pesados, hasta volver al lugar donde lo esperaban los ángeles, su esposa y sus hijas. Ya no había tiempo para intentar convencer a nadie más. «¿Dónde están tus yernos?», preguntó uno de los ángeles. Lot bajó la cabeza. Su voz fue apenas un susurro: «No quisieron venir, no me creyeron». Los ángeles no dijeron nada. Ya no quedaban palabras. El destino estaba sellado. La noche llegaba a su fin. En el horizonte, los primeros rayos del sol comenzaban a pintar el cielo. Y con esa luz, descendería el juicio. El tiempo de la misericordia había terminado. El amanecer de la destrucción ya estaba aquí. Las colinas y los valles comenzaban a recibir la luz de un nuevo día. Pero para Sodoma y Gomorra, ese amanecer no traería esperanza. Traería juicio. Traería fuego. Dentro de la casa de Lot, la tensión era palpable. Su esposa y sus hijas ya estaban listas para partir. Pero él aún dudaba. Su mente seguía atrapada entre lo que dejaba atrás y lo que debía enfrentar. Había abandonado su hogar, su vida, y a los hombres que prometieron cuidar de sus hijas. ¿Podía realmente soltarlo todo para siempre? Pero los ángeles no le dieron más tiempo para pensar. «Ahora», dijeron con voz firme. «Rápido, no miren atrás, no se detengan en ningún lugar del valle, corran hacia las montañas». Antes de que el desastre los alcanzara, los ángeles tomaron nuevamente de la mano a Lot y a su familia. Su salida fue tan apresurada que ni siquiera comprendían por completo la magnitud de lo que estaba por suceder. Sus pies corrían sin pausa, pero el corazón de Lot latía con un dolor profundo. A pesar de todo,
Sodoma había sido su hogar. Por más corrompida que estuviera, allí había construido su vida. Desde lo alto, un fuego ardiente comenzó a caer. No fue una tormenta común, ni un fenómeno natural. Era un juicio divino, fuego y azufre descendiendo directamente del cielo, enviado por la mano de Dios. El cielo se oscureció repentinamente, como si el universo entero guardara silencio ante la tragedia inminente. Luego, un estruendo ensordecedor marcó el inicio de la destrucción. Las llamas se desataron con una violencia implacable. Edificios, calles, casas, personas, todo era devorado por el fuego. El calor era insoportable. Los gritos llenaban el aire. Quienes habían ignorado las advertencias de Lot corrían desesperados, buscando refugio donde ya no lo había. No existía salida. El juicio había comenzado, y nadie podía escapar de él. Lot y su familia huían sin mirar atrás, con el rostro cubierto por el sudor y el alma desgarrada por lo que quedaba atrás. Sabían que no debían detenerse. Los ángeles les habían dado una orden clara: no mirar atrás. Pero esa advertencia no era solo física. Mirar atrás significaba algo más profundo. Era desear lo que Dios ya había dejado atrás. Era dudar de su justicia, aferrarse al pasado, al pecado, a lo que debía quedar enterrado en las ruinas de Sodoma. Y en medio de esa carrera por la vida, una tragedia ocurrió. El corazón de una de las personas no pudo soportarlo. La esposa de Lot, con la angustia en el alma y la mente inundada de recuerdos, frenó su paso. No pudo continuar. Algo en ella seguía unido a Sodoma. El eco de su antigua vida, su casa, sus pertenencias, todo eso la ataba. Su mente se perdió entre el ayer y el ahora. Y entonces, desobedeciendo la advertencia celestial, giró la cabeza. Solo por un instante. Pero ese instante bastó para sellar su destino. Su cuerpo se detuvo por completo. Su carne, su piel, su ser entero se endureció. Se convirtió en una columna de sal. Un castigo inmediato. Un juicio sin retorno. Un símbolo eterno de lo que ocurre cuando el corazón se niega a soltar lo que ya fue condenado. Lot, sintiendo la ausencia repentina de su esposa, apenas pudo reaccionar. No podía mirar atrás. No podía detenerse. El juicio de Dios no era una advertencia ligera. Era definitivo. Su esposa había dudado. Había anhelado lo que debía quedar en el pasado. Y ahora, era una estatua, un monumento a la desobediencia, una lección viva, o muerta, del precio de un corazón dividido. Las llamas seguían rugiendo. El fuego no cesaba. Sodoma y Gomorra estaban siendo reducidas a cenizas. El cielo se iluminaba con resplandores ardientes. Pero Lot, con el alma herida y las lágrimas contenidas, corrió junto a sus hijas. No había vuelta atrás. El juicio de Dios había descendido. El cielo sobre Sodoma y Gomorra se oscureció como si la noche hubiera descendido en pleno amanecer. Nubes densas, pesadas y negras cubrieron el firmamento. Un viento caliente, sofocante, comenzó a soplar a través del valle. Era el anuncio inconfundible de lo inevitable. Y entonces, sucedió. Desde las alturas del cielo, llamas encendidas comenzaron a descender en forma de una lluvia abrasadora. No era un incendio común, ni una tormenta cualquiera. Era el juicio de Dios manifestado con toda su fuerza. Torrentes de fuego y azufre caían sin detenerse, consumiendo hogares, plazas, templos, palacios y todo lo que encontraba a su paso. Las piedras mismas parecían derretirse por el calor. Las calles ardían como brasas vivas. Los muros se derrumbaban como si fueran de papel. Los gritos desgarradores de hombres, mujeres y niños llenaban el aire, mientras la desesperación los empujaba a correr, buscando un refugio que ya no existía. Pero no había salvación.
El fuego los rodeaba por todos lados. Las puertas principales de la ciudad colapsaron. Las construcciones que una vez simbolizaron poder y grandeza se desmoronaban como castillos de arena. El suelo ardía, se retorcía bajo el peso del juicio divino. No había piedad. No había resguardo. La destrucción era total. Las llamas no solo destruían edificios, consumían toda forma de vida. No quedó ni rastro de lo que alguna vez fue. La sentencia había sido dictada, y se estaba cumpliendo con precisión. Desde lejos, Lot y sus hijas observaban la escena. Una inmensa columna de humo se elevaba hacia el cielo como una herida abierta en la tierra. El suelo temblaba. Un resplandor anaranjado teñía el horizonte. Era como si el propio sol ardiera sobre las ruinas de lo que una vez fue Sodoma. En la distancia, Abraham también contemplaba la devastación. Había despertado temprano, con el alma inquieta. Su mente recordaba la conversación que había tenido con Dios, aquella súplica por misericordia. Se preguntaba si acaso se habrían encontrado 10 justos, si al menos Lot y su familia habrían sobrevivido. Subió a un lugar alto, desde donde podía observar el valle entero. Lo que vio lo dejó sin palabras. Ciudades que un día estuvieron llenas de actividad, comercio y vida, ahora eran cenizas. El valle del Jordán, una tierra que alguna vez fue fértil y abundante, ahora se había transformado en un desierto gris, muerto y silencioso. Nada quedaría en pie. Nada sobreviviría al juicio del Señor. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la ignores. Dios está hablándote hoy. Esta no es una historia antigua, es una advertencia viva. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a obedecer sin dudar. Tus palabras pueden fortalecer tu fe y llegar a alguien más que lo necesite con urgencia. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo al canal. Únete a esta comunidad que busca la verdad, la esperanza y la justicia de Dios. Sigamos, porque lo que viene aún es más impactante. Lejos de la destrucción, sobre una colina silenciosa, Abraham se levantó con el alma perturbada. Aquella madrugada no había dormido. Pasó la noche en oración, meditando sobre su conversación con el Creador. Recordaba cada palabra. Recordaba su súplica. ¿Habría hallado Dios a esos 10 justos? Con pasos lentos y mirada inquieta, Abraham subió a un lugar alto, desde donde podía contemplar el valle del Jordán. Lo que encontró allí lo dejó paralizado. Sin aliento y con el corazón encogido, Abraham observaba el horizonte con los ojos abiertos de par en par. Una columna inmensa de humo negro se alzaba hacia los cielos como una herida abierta en la tierra, lanzando cenizas incandescentes como si el propio suelo hubiera estallado en una explosión de furia contenida. El valle, que alguna vez fue símbolo de fertilidad y abundancia, se había convertido en un páramo desolado. Nada se movía. Nada quedaba en pie. Donde antes había vida y belleza, ahora solo había ruinas y fuego. Aquel paisaje que en tiempos había sido comparado con el mismísimo Edén, con campos verdes, agua abundante, música y movimiento, ahora no era más que un desierto calcinado. Las ciudades que resonaban con risas, comercio y celebración habían desaparecido sin dejar ni una sombra de lo que fueron. Abraham sintió un peso profundo aplastarle el pecho. Recordó sus palabras, su súplica humilde ante Dios, rogando que si al menos unos pocos justos habitaban allí, la ciudad pudiera ser salvada. Pero ahora, frente a esa escena de devastación total, entendía que la maldad había alcanzado un punto de no retorno. Dios había actuado con justicia perfecta. El viento que soplaba traía consigo el olor espeso de cenizas y azufre, impregnando el aire como una señal imborrable del juicio celestial. El humo no dejaba de subir, como un monumento silencioso al precio de la desobediencia. Aun así, en medio de ese dolor, Abraham guardaba una chispa de esperanza. Tal vez Lot había escapado.
Tal vez su clamor no había sido en vano. Tal vez, en medio del caos, Dios había extendido su mano y protegido a su sobrino. Permaneció unos momentos más, con la mirada clavada en el valle arrasado, confiando en que el Señor, fiel a su palabra, no había olvidado a los suyos. Mientras tanto, Lot y sus hijas seguían corriendo, sin mirar atrás, sin saber que lo más difícil aún estaba por comenzar. Después de una huida desesperada, llegaron a Sour, aquella ciudad que había sido perdonada por misericordia divina. Habían sobrevivido. Estaban vivos. Pero su interior estaba hecho trizas. El cuerpo podía descansar, pero el alma no encontraba paz. Miedo, confusión, tristeza, todo se mezclaba en sus corazones. Todo lo que conocían había desaparecido. Su hogar era ceniza. Su pueblo, historia. Su esposa, convertida en una columna de sal en el camino. No se atrevieron a girar la cabeza, pero sabían que ella ya no estaba con ellos. Aunque Sour había sido un lugar de refugio, Lot no sentía seguridad. El temor lo devoraba por dentro. ¿Y si esa ciudad era igual que Sodoma? ¿Y si también estaba marcada por la misma corrupción? ¿Y si el juicio volvía a caer? No podía quedarse allí. El miedo se había vuelto su sombra. No podía ignorarlo. No podía dormir. Así que tomó una decisión radical, dejarlo todo otra vez. Abandonó la ciudad y se internó en las montañas con sus 2 hijas. Sin riquezas, sin tierras, sin rumbo. Aquel hombre que una vez había vivido entre lujos agora era un refugiado escondido en una cueva, sin nada más que sus recuerdos y el eco del fuego en su mente. Sus hijas, que en otro tiempo soñaban con casarse y construir una familia, ahora se encontraban atrapadas en un destino roto. Sus prometidos habían muerto. No quedaban hombres. El mundo tal como lo conocían había desaparecido. El futuro parecía borrado. En ese aislamiento profundo, bajo la sombra del miedo, en medio del silencio y de la desesperación, cometerían un error devastador. Un acto desesperado que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. El tiempo se deslizaba lentamente dentro de aquella cueva que ahora servía como único refugio para Lot y sus hijas. El mundo exterior, ese que alguna vez fue su hogar, ya no existía. Lo que quedaba de Sodoma y Gomorra era solo cenizas dispersas por el viento. Vivían aislados, sin contacto humano, sin comunidad, sin esperanza de reconstrucción. Las hijas de Lot, jóvenes que alguna vez imaginaron vestir de blanco y celebrar una boda, ahora solo veían un futuro oscuro e incierto. Sin esposos, sin hogar, sin propósito. Todo se había desvanecido, y en su soledad se avecinaba una decisión que marcaría generaciones. Ya no había hombres con quienes formar una familia, y la idea de quedar completamente solas comenzó a consumir los pensamientos de las hijas de Lot. Sin una comunidad, sin promesas de futuro, sin posibilidad de descendencia, el temor se transformó en desesperación. Empezaron a creer que eran las últimas mujeres sobre la tierra, las únicas sobrevivientes de un mundo que había sido devorado por el juicio de Dios. La incertidumbre se volvió insoportable. Nuestro padre ya es anciano, dijo la mayor, y no queda ningún hombre que pueda darnos hijos, como era costumbre entre todos los pueblos. A lo que la menor, dominada por el mismo temor, respondió con una propuesta inquietante: hagamos que beba vino, y cuando esté dormido, nos uniremos a él para preservar su descendencia. Era una decisión extrema, un acto nacido del miedo, de la soledad y de la errada convicción de que no había otro camino. No podían imaginar que existía vida más allá de las montañas, que otros habían sobrevivido. En su mente, el mundo había sido completamente destruido, y su única opción era mantener viva la línea de sangre de su padre, cueste lo que cueste. Esa misma noche, esperaron a que Lot cayera en un sueño profundo, provocado por el vino que ellas mismas le ofrecieron. Cuando ya no podía percibir nada a su alrededor,
la hija mayor se acostó con él, sin que él supiera lo que ocurría. Al amanecer, actuaron de nuevo. Repitieron el mismo plan, pero esta vez fue la hija menor quien se unió a su padre, también sin su conocimiento. Ambas quedaron embarazadas. De esos embarazos nacerían 2 hijos que marcarían la historia. El hijo de la mayor fue llamado Moab, y su linaje formó el pueblo moabita. El de la menor se llamó Ben-Amí, y de él surgiría la nación de los amonitas. Ambos pueblos crecerían con fuerza, pero con el tiempo se convertirían en enemigos directos del pueblo de Israel, la nación escogida por Dios. La historia de Lot culminó en el aislamiento de una cueva, con un legado marcado por una decisión tomada por sus hijas en medio del pánico y la desorientación. Aquel hombre que alguna vez poseyó tierras, rebaños y una vida cómoda en Sodoma, terminó sin esposa, sin ciudad, sin dirección. Solo, rodeado de oscuridad, y con un destino que jamás había imaginado. Su historia es una advertencia viva. Las decisiones que tomamos bajo presión pueden desencadenar consecuencias que perduran por generaciones. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un capítulo oscuro del pasado. Es una voz que atraviesa los siglos. Una advertencia que sigue resonando en cada rincón de la historia humana. ¿Qué aprendemos de estos eventos? ¿Qué significan para quienes vivimos hoy? Dios es paciente, sí, pero también es justo. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas sin previo aviso. El Creador observó su maldad con dolor, y aún así les dio oportunidades. Envió ángeles, permitió la intercesión de Abraham, y rescató a Lot y a su familia. Hubo tiempo. Hubo llamados. Pero llegó un momento en que la maldad superó todos los límites. Y cuando eso sucedió, el juicio descendió sin titubeos. Este relato no busca infundir miedo, sino recordarnos una verdad esencial. Dios es amor, pero su amor no anula su justicia. Él llama. Él espera. Él ofrece caminos de regreso. Pero también hay un límite. Un día, el tiempo para decidir se acaba. No basta con estar en el lugar correcto, si el corazón aún pertenece al pasado. Lot logró escapar con vida del desastre, pero su esposa no tuvo el mismo destino. En el momento más crítico, su impulso fue mirar atrás. Y ese único gesto cambió todo. ¿Por qué lo hizo? Tal vez su corazón seguía atado a Sodoma. Tal vez no estaba lista para dejar atrás la comodidad, las memorias, la vida que había construido. Tal vez no creyó del todo que el juicio era real. Lo cierto es que ese acto, aparentemente pequeño, la detuvo para siempre. Su cuerpo se convirtió en una columna de sal, un símbolo eterno de lo que sucede cuando caminamos hacia Dios con los pies, pero nuestro corazón permanece en el pasado. Jesús mismo advirtió sobre esto. En una sola frase resumió el poder de esta historia. Acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17:32. Y es que hay verdades profundas que esta historia nos revela, y que siguen siendo tan actuales como necesarias. No permitas que el entorno debilite tu fe. Lot no era como los habitantes de Sodoma. Él conocía al Dios verdadero. Pero la vida entre personas que despreciaban lo sagrado fue apagando poco a poco su luz. Primero se instaló cerca, luego dentro, y terminó sentado en la puerta de la ciudad, como si fuera uno más. Al final, cuando quiso advertir del peligro, nadie le creyó. ¿Cuántas veces nosotros también cedemos así? Nos acercamos paso a paso a ambientes, hábitos, relaciones o costumbres que nos alejan de la verdad. Sin darnos cuenta, nos adaptamos a lo que un día juramos no tolerar. Esta historia nos llama a mantenernos firmes, sin dejar que el mundo moldee nuestras convicciones. Tampoco pongas tu seguridad en lo que este mundo ofrece. Lo tenía todo: tierras productivas, riqueza, estabilidad. Pero en una sola noche, lo perdió todo. Sodoma representaba éxito, confort, futuro. Pero al final, nada de eso importó.
Lo único que lo sostuvo fue su fe. Esta historia nos recuerda que lo material se desvanece, pero lo espiritual permanece. La desesperación también puede empujarnos a caminos peligrosos. Después del juicio, las hijas de Lot tomaron una decisión apresurada, guiadas por el temor, no por la fe. Pensaron que no había salida, que estaban solas, que no quedaba más esperanza. Pero jamás consultaron a Dios. ¿Cuántas veces actuamos igual? En momentos oscuros, tomamos decisiones desesperadas en vez de esperar en Él. Y eso deja cicatrices. Esta historia, aunque antigua, es un espejo. Nos muestra cómo el juicio es real, cómo la gracia de Dios también lo es, y cómo nuestras decisiones tienen peso. Nos llama a soltar lo que ya fue condenado, a no aferrarnos a lo que debe quedarse atrás. Cuando Dios te pide que salgas de algo, una relación, un lugar, un hábito, una vida, no es para destruirte, es para darte algo mejor. Sodoma y Gomorra siguen hablándonos hoy. No como simples nombres perdidos en la historia, sino como un grito que resuena en este mundo moderno, donde tantos han olvidado a Dios, donde el mal parece normal y donde la justicia parece lejana. Pero Dios no es indiferente. Él sigue viendo. Él sigue hablando. Y aunque es paciente, su justicia es cierta. La esposa de Lot se volvió hacia atrás y quedó atrapada para siempre. ¿Y cuántas veces nosotros también volvemos la mirada hacia lo que ya deberíamos haber dejado? ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos detenga cuando Dios ya nos ha dado una salida? La misma misericordia que salvó a Lot sigue disponible hoy. Aún hay tiempo. La gracia no se ha cerrado. Pero debes decidir. ¿Te quedarás atado al pasado o caminarás hacia la salvación? La decisión es tuya. Antes de cerrar este video, asegúrate de estar suscrito al canal. Si todavía no lo hiciste, hazlo ahora y activa la campana para recibir más historias que transforman. Y lo más importante, comparte este mensaje. Hay personas que necesitan escuchar esta palabra, y tú puedes ser el puente para que llegue a ellas. Déjame un comentario que diga, Dios siempre da una salida. Eso no solo fortalecerá tu fe, también hará que más personas sean alcanzadas por esta verdad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.